Queríamos charlar con Ezequiel Louden, que es integrante de esta asociación y de alguna manera desde Rosario Ezequiel militó todo esto. A ver si lo tenemos ya, lo tenemos Ezequiel. Ezequiel, ¿cómo te va? ¿Nos escuchás? Hola. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Juan y te saluda acá. ¿Todo bien? ¿Cómo andás? Buenas noches. Buenas noches a todo el equipo también ahí. Gracias por atendernos y dedicarnos estos minutos. Bueno, lo primero que quiero preguntarte es, obviamente, digamos, es una muy buena noticia, fue celebrado en términos generales por asociaciones de víctimas, familiares de víctimas, pero ¿qué significa para vos de lo personal que por lo menos hoy haya una ley que los familiares de víctimas y las víctimas de la inseguridad tengan una participación en los procesos judiciales y que por lo menos la política haya debatido darles un rol preponderante, ¿no? Sí, convengamos que es la primera vez en la provincia de Santa Fe que se le da tanta voz a los familiares y a las víctimas de inseguridad. Esto se logra por medio del Observatorio de Víctimas y el antecedente que ya existe a nivel nacional, que se formó en su momento con Sergio Massa y aquí lo trasladó Cachi Martínez. En ambas ocasiones se aprobaron leyes de víctimas, la ley de víctimas nacional hace 5 años y el pasado jueves la ley de la provincia de Santa Fe, que viene a, de alguna manera, reparar estas ausencias del propio Estado, ¿no? De la incapacidad que tiene el Estado para garantizar nuestro derecho a la vida, nuestro derecho a la propiedad privada. Sabemos que las muertes que tenemos, que los hechos, las víctimas, no las recuperamos. Esto es algo que no es algo que viene a solucionar la problemática de la inseguridad, ni los homicidios, ni mucho menos. No queremos generar esa falsa expectativa, sino que lo que viene a hacer es que cada ocasión que existe, donde hay un homicidio, donde hay una víctima, de alguna manera se equilibra la balanza en la justicia. Anteriormente los que tenían la querella, los que tenían la defensoría, los que eran escuchados por el fiscal y el juez, eran los victimarios, los que elegían estar ahí, que son los delincuentes, los violadores, los asesinos, y nosotros como familiares o como víctimas no teníamos la posibilidad de ser escuchados por un fiscal, por un juez. No teníamos ni siquiera derecho a tener un abogado por parte del Estado o una defensoría del Estado. Con esta ley lo que logramos es que se cree un defensor general de las víctimas que está dentro del Poder Judicial, que es lo mismo que sucede con la defensoría que conocemos todos, que no tenés abogado, delinquís, violaste, mataste, asesinaste. El Estado, nosotros todos los rosarinos, los santafesinos, toda la provincia, paga un defensor para que quien comete un delito, quien mata, quien viola, quien asesina, tenga su abogado. Pero no nos pasaba lo mismo con las víctimas y con todas las familias que quedan destruidas. Bueno, Claro, hoy imaginarse, ¿no?, tenemos esa igualdad de derechos. que alguien que quiere ser querellante, quiere participar del proceso y necesita declarar y quiere ser escuchado por lo menos, no tenía la posibilidad de hacerlo. Tenías que ir a buscarte un abogado, ver si te permitían constituirte como querellante o no, y así todo ni siquiera podías declarar, no necesariamente tenías la posibilidad de hacerlo, de al menos ser escuchado. Esto es una figura que a partir de la reglamentación de la ley, que todavía falta, pero uno espera que sea rápido, y que el sistema empiece a funcionar, debería cambiar, ¿no? Sí, además cada vez que hay que tomar una decisión, por ejemplo, ingresa un pedido de domiciliaria o revocar la prisión o la libertad, bueno, ahí el fiscal y el juez Claro. tienen la obligación de convocar a la víctima y darle las explicaciones y escucharlos, a ver si la víctima acompaña o no ese planteo. Y lo más importante es que en caso de incumplirse con esta ley, se prevén sanciones, tanto para el Poder Ejecutivo como por el Poder Judicial. Esto es una nueva perspectiva, que es la perspectiva de víctimas, así como hay una perspectiva de géneros, por ejemplo.
también ahora se incorpora esta perspectiva de víctima, donde el Estado, en caso de incumplirla, tiene también las severas sanciones. Se crea un servicio de asistencia judicial, se encaminarán mejor las oficinas de atención a víctimas que existen, tenemos asistencia psicológica, legal, todo precario. Esto va a lograr que se mejore. Y también lo más importante, legislar y legalizar la participación de las organizaciones de familiares y víctimas. Claro. Tanto dentro de la Junta Provincial de Seguridad como también en el Estado. Nosotros ya no tendríamos que ir a hacer una manifestación, a encadenarnos o a montar un acampe para que el Ejecutivo, el Legislativo o el Judicial nos reciba. Con esta ley nosotros deberíamos tener allanado el camino para solicitar una reunión al gobernador, al ministro de Seguridad, secretario de Justicia. Sí, no tener que andar pateando puertas sin ser oído, ¿no? Vos sabés que nosotros criticamos muchas veces la muy baja actividad legislativa que hemos tenido en la provincia de Santa Fe en los últimos años, y en particular a la Cámara de Senadores, porque muchos proyectos que eran muy interesantes llegaban a la Cámara de Senadores y ahí morían. Y yo decía la semana pasada en una de las columnas del noticiero, haciendo referencia a la sanción definitiva de la ley de víctimas, creo yo que es la ley más importante que dio la legislatura de los últimos años en la provincia de Santa Fe, sin lugar a dudas, y también hay que ver lo que sucedió, digamos, se presenta en la Cámara de Diputados por un legislador del PJ, termina teniendo modificaciones muy interesantes en la Cámara de Senadores por un legislador de otro partido. También se demuestra que cuando la política quiere elaborar un poquitito y ponerse de acuerdo, lo logra, a favor de la sociedad, digamos, indudablemente, con lo cual, para destacar eso, ¿no? En el medio de uno, lamentablemente, estamos más habituados a la crítica en ese sentido, pero esto hay que destacarlo. ¿Coincidís que es probablemente una de las leyes más importantes de los últimos años de la provincia de Santa Fe? No solamente que es la ley más importante, sino te sumo algo que esto se hizo con audiencias públicas, donde participaron muchísimos sectores, donde participó el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, los distintos partidos, las distintas organizaciones de familiares y víctimas, pero notamos que después de esas audiencias hicieron la plancha. Fue ahí donde nosotros, que también le dimos impulso a esta ley, que lo solicitamos como prioridad cuando se conformó el Observatorio de Víctimas, llevamos adelante acampes, llevamos adelante manifestaciones, y donde cada vez que teníamos una reunión, fíjate que le planteamos de que se dejen de tirar con los muertos, porque estamos hablando, como resaltabas, ¿no? Un Senado donde tiene un montón de proyectos y no se aprueban. Quedan dormidos ahí en la Cámara de Senadores. Los aprueba diputados, pasan a senadores y no hay actividad. Nosotros resaltamos la empatía, pero también algo muy importante. Es la primera vez, como nos dijo Palo Oliver, que los diputados y los senadores tienen que estar recibiendo constantemente a los familiares y a las víctimas de inseguridad. Que antes no les sucedía. Claro. No les pasaba que tenían que ir. Teníamos que ir nosotros con las remeras, con las fotos y hacerle el reclamo constantemente. Estuvimos así prácticamente 1 año y medio. Claro. Y yo creo que el mayor premio que tenemos nosotros es escuchar, por ejemplo, a Carlos del Frade repetir las cosas que nosotros le planteamos. Es decir, sectores que a nosotros durante mucho tiempo nos tenían con una mirada así medio como que somos pachos, que pedimos policía, que pedimos mano dura, que pedimos gatillo fácil, y en realidad no. Nosotros como familiares y víctimas transformamos el dolor en acción y pedimos simplemente justicia. No estamos pidiendo venganza, estamos pidiendo que se igualen derechos, no venimos a quitarle derechos a nadie, pedimos que se nos dejen de matar. Hay un montón de leyes más que estamos planteando arriba de la mesa. Una de ellas, que la vamos a salir a pelear ahora, es la de la prisión preventiva y efectiva por portación de armas de fuego. Tenencia de armas, sí. La tenencia de armas, el tema de adicciones. Hay un montón de cuestiones de leyes que necesitamos, y que ha sido
precedente que hemos sentado y que lo vamos a pelear. Es el consenso de todos los sectores de la sociedad para lograr impulsar una mejora, un cambio, sin quitarle derechos a nadie, igualando derechos y sobre todo cuidando la vida de la ciudadanía, porque lamentablemente en Rosario nos están matando, en Santa Fe se está replicando, en el cordón industrial está agravándose la situación. Sí, la verdad que la situación en la provincia es terrible, es terrible. Ezequiel, necesitamos que legislen. Esperamos la rápida reglamentación e implementación de esta nueva ley y bueno, por más también por el laburo de ustedes, un gran abrazo. Muchísimas gracias a ustedes porque fueron parte también de que esta ley salga. Sin la difusión, sin la visibilización de la lucha no habría tampoco ley, así que el agradecimiento a ustedes también como periodistas.